Bien, estamos entonces hablando de lo que es la conciencia, y para ir a explorar lo que es la conciencia estamos utilizando como el gran marco de referencia lo que es la psicología transpersonal, lo que es el enfoque holista, y especialmente porque es donde está el mayor conocimiento de qué es la conciencia, ¿verdad? La tradición espiritual. La tradición espiritual, sobre todo, que viene del hinduismo, principalmente, más que nada del hinduismo. Bueno, adelanto, lo vamos a ver más adelante, que los tratados más profundos sobre la conciencia se deben precisamente a la tradición advaita, específicamente los trabajos de Adi Shankara, ¿no? Considerado el filósofo más grande de la India, o quizá incluso el filósofo más grande en toda la historia humana. Pero vamos a ir llegando allá, poco a poco. Requerimos entonces ir aclarando algunas ideas que nos permitan clarificar el enfoque hacia cómo vamos a entender la conciencia, ¿no? Y ya vimos cómo es importante dejar claro que la conciencia no puede ser estudiada desde un enfoque científico en su sentido restringido, como una metodología de disciplinas biofísicas. O sea, este es un concepto restringido de la ciencia, es como la definición clásica, ¿no? Y más ortodoxa de ciencia, ¿no? Ciencia, que es una metodología propia de las ciencias biofísicas. Bueno, la conciencia está mucho más allá de eso, ¿sí? Mucho más allá. Está mucho más allá de cualquier desarrollo científico. No importa lo innovador que pueda ser ese desarrollo científico de la ciencia. No importa que sea la física cuántica, la teoría de cuerdas, la teoría del caos. Eso no tiene nada que ver con la conciencia. No sirven para estudiar la conciencia. La conciencia es algo muy superior a todo eso, ¿sí? Las leyes de la ciencia tampoco se aplican a la conciencia. El mundo de la dualidad tampoco puede ser aplicada a la conciencia. La conciencia está mucho más allá de eso. Entonces necesitamos, para poder llegar ya a un enfoque propio de la conciencia, ir desechando aquellos enfoques que no nos ofrecen posibilidad para entenderlas. Entonces ya dijimos que la ciencia no es una disciplina que pueda ser utilizada para entender la conciencia, y que la ciencia no conoce nada de la conciencia, ni siquiera la disciplina que por sentido común podríamos pensar que nos va a ayudar, como sería la neurociencia. O sea, tampoco. La neurociencia, la ciencia en general, trabaja en un lenguaje del ello. Trabajan, como se dice en filosofía, con entes, con cosas que están ubicados en tiempo y espacio y tienen localización simple. La ciencia y todas sus disciplinas no trabajan con subjetividad. Esto es muy importante, ya dije, por el tema también de la meditación. Lo que puede hacer la neurociencia y la ciencia es ver el impacto que una experiencia subjetiva tiene en el cerebro, ¿sí? Pero no puede estudiar la experiencia subjetiva. Aquí es cuando caemos constantemente en un gravísimo reduccionismo, que incluso actualmente se comete, y por neurocientíficos y psicólogos muy prestigiados a nivel mundial, cuando creen que el cerebro es la causa de conductas o de actitudes. Es decir, como si la experiencia subjetiva fuera un epifenómeno de los procesos del cerebro. No es así. Si hay reestructura del cerebro, si hay redes neuronales, hay modificación en los procesos químicos, eléctricos, se debe a que ha habido una experiencia y un aprendizaje que ha impactado en el cerebro, ¿sí? Es decir, esta declaración es muy importante para entender el enfoque holista, el enfoque transpersonal de la conciencia, ¿sí? El cerebro es una construcción y una proyección de la mente. Las posiciones, por lo menos la posición científica más ortodoxa o cientificista, es muy diferente de la posición espiritual. Generalmente la posición científica ortodoxa cree que el cerebro
produce la mente como un epifenómeno, ¿sí? Produce la conciencia, ¿no? La perspectiva transpersonal espiritual postula todo lo contrario. El cerebro es una creación de la mente. Esa es la postura espiritual. Eso es lo que nos dice la Advaita, eso es lo que nos dice el hinduismo, ¿no? Y también lo que nos dice el budismo, ¿sí? La mente construye el cerebro. La mente determina el cerebro. Si no fuera así, el cambio conductual pues sería muy simple. Solamente modificaríamos el cerebro, utilizaríamos drogas que alteraran la química del cerebro y la conducta cambiaría. Pero sabemos que eso no sucede realmente, ¿no? Sabemos, aunque es un debate, pero sabemos que realmente, por ejemplo, el uso de drogas en psicoterapia, sobre todo en la parte de la psiquiatría, es visto con mucho recelo porque su utilidad no es significativa. O sea, una persona que está deprimida le podemos dar drogas y sin embargo eso no va a tener prácticamente ningún efecto. Si realmente el cerebro determinara a la conciencia o a la mente, modificando el cerebro tendríamos cambios en las funciones de la mente y en la conciencia, pero eso no sucede. Sin embargo, cuando modificamos nuestra experiencia, cuando modificamos nuestra conciencia, ahí sí hay un impacto en el cerebro. Por ejemplo, en la meditación, ¿sí? Tenemos prácticas meditativas y esas prácticas meditativas, esa experiencia subjetiva impacta el cerebro, ¿verdad? Y lo modifica. Entonces esto es muy importante porque aprovecho para señalar que hay que tener mucho cuidado en sobrevalorar la neurociencia, ¿sí? La neurociencia es una ciencia importante, debe de continuar siendo investigación, pero no hay que basar las explicaciones de la experiencia subjetiva mucho en la neurociencia porque estaríamos haciendo interpretaciones materialistas. O sea, no hay que caer en interpretaciones materialistas. O sea, no es la modificación del cerebro la que produce cambios en la mente o en la conciencia, ¿sí? Es los cambios en la mente y en la conciencia la que producen efectos en el cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de depresión o estamos hablando de algunos de los factores de la inteligencia espiritual, por ejemplo, como resiliencia, como amor universal, como compasión, ¿sí? El cerebro no produce compasión. La compasión modifica el cerebro, el amor universal modifica el cerebro, la felicidad modifica el cerebro, pero el cerebro no produce felicidad. ¿Okay? Si hacemos eso, estamos cayendo en interpretaciones materialistas y eso es lo que ha estado sucediendo recientemente desde que la neurociencia ha entrado de moda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que en la tradición espiritual milenaria, Sankara, Buda, no hablan casi de neurociencia ni de nada de esto, aparte que no se conocía, aunque el Buda tenía información de eso, porque no es crucial conocer procesos de neurociencia para el desarrollo de la conciencia. Entonces nada más es como poner en límites el poder del conocimiento científico y de la neurociencia. Entonces dijimos que la conciencia, para saber qué es la conciencia transpersonal, no nos puede ayudar la ciencia porque no es objeto de la ciencia. Esto significa que la conciencia no se puede conocer tampoco ni por el cuerpo ni por la mente. Cuando hablo de que no se puede conocer por el cuerpo, significa que la conciencia no la podemos conocer a través de los sentidos físicos. Dado de que la conciencia es la realidad suprema, ahorita la vamos a definir un poco más, dado que la conciencia es el absoluto original, es la causa primera, es la realidad fundamental, no puede ser conocido a través de los sentidos, porque está más allá de los sentidos. Y aparte los sentidos, cuando nosotros tenemos un conocimiento y usamos los sentidos sesgan el conocimiento. Siempre que usamos los sentidos o extensiones de los sentidos como un microscopio, ¿sí? o cualquier otro instrumento, sesgamos el conocimiento. Y ese conocimiento entonces es relativo. Entonces podemos hablar de dos tipos de conocimiento: conocimiento relativo y conocimiento absoluto. El conocimiento relativo es el conocimiento de las cosas que logramos a través de los sentidos, y es relativo porque es parcial, inseguro y seguramente se va a modificar. El conocimiento absoluto
Ya vamos a ver ahorita a un gran filósofo y investigador inglés, Mitchell James, señala esto, ¿sí? Que ha estudiado mucho a Ramana Maharshi. Siempre que en el conocimiento intervienen los sentidos, esto es un conocimiento que va a estar sesgado. Entonces, para empezar, el conocimiento de la conciencia va a ser un conocimiento donde no intervienen los sentidos, y es un conocimiento, como decía Platón, donde el alma se contempla a sí misma. Entonces, el ser se conoce a sí mismo, sin interferencia de los sentidos. Hoy vamos a hablar un poco más de eso, pero para ir adelantando algunas ideas de este tema, que es sumamente complicado, pero afortunadamente la tradición espiritual nos da muchísimos elementos para tener una noción clara de lo que significa.